America Business Forum proudly presents Lionel Messi, World Soccer Champion. The of his generation steps onto a new field where sport, business, and culture unite. Messi! America Business Forum presents Lionel Messi. Bárbaro. Messi. Tenerte aquí en Miami, en el American Business Forum, has inspirado, obviamente, a millones y millones de personas dentro y fuera de la cancha. Y hoy queremos hablar no solo de ti como futbolista histórico, que todos conocemos, sino también como el ser humano detrás de los logros, del líder, del padre, que sigue soñando y construyendo. Oye, déjame decirte, Leo, tuvimos a muchos invitados especiales hoy, pero nadie tuvo esta reacción. Increíble. Ni presidentes, te lo digo. Vamos a traerte al Leo de 13 años y que estaba al punto de subirte en la montaña rusa. Y al Leo de 15 años lloraba en silencio en Barcelona, lejos de su casa, luchando por su lugar. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando tú eras jovencito, tratando de encontrar tu piso en el mundo? Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por el recibimiento, el cariño. Bueno, la verdad tuve dos ocasiones donde tuve que viajar solo a Barcelona, porque primero fui por 15 días, donde estuve conociendo el club, estuve entrenando y tuve 15 días con mi papá. Después volvimos y después regresamos toda la familia. Y la verdad que no fue fácil, más allá de que siempre estuve acompañado de mi familia. Era un cambio muy grande para mí porque era todo nuevo, no solo para mí, sino para mi papá, mi mamá, mis hermanos. Nosotros teníamos la vida en Rosario, con amigos, el colegio. Era como empezar de cero, ¿no? Y la verdad que fue duro porque se extrañaba mucho. Nosotros somos muy apegados a nuestras raíces, nuestra gente, nuestra familia. Y nunca di un paso atrás. Tenía clarísimo lo que yo quería, iba en búsqueda de mi sueño y seguimos adelante como familia y yo al mismo tiempo continuamos en búsqueda de eso. Por supuesto, llegaste a ser campeón. Los campeones, ¿se hacen o se nacen? Dios me regaló un don que me eligió a mí y yo desde muy chiquito fui así, pero después en el camino hice mucho sacrificio, mucho esfuerzo para fortalecer todo ese don que tenía, porque hay mucha gente que tiene muchas condiciones, siempre hablando de fútbol, ¿no? Gente muy buena en toda parte del mundo, pero para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande. Lo tuve como meta, hice todo lo posible para poder conseguirlo. Soy un agradecido a Dios porque Él me dio lo principal. Una vez, obviamente, en París y otra en Miami. ¿Cómo fue el proceso de reinventarte y transicionar de uno al otro? La primera salida de Barcelona, por decirlo de alguna manera, a París fue dura porque nosotros vivimos toda la vida en Barcelona. Estábamos muy bien, la familia, los nenes, teníamos todo, crecimos todos. Yo, imagínate que me fui con 13 años, hice toda mi vida. Mi mujer llegó cuando tenía 20, 21 años por primera vez a la ciudad. Y bueno, nunca son fáciles los cambios y tener que adaptarnos, pero la verdad que nos adaptamos bien a la ciudad, los nenes también en su día a día, igual que mi mujer. Yo a nivel futbolístico y de día a día no la pasaba bien, no me divertía por un montón de cosas, por esto mismo también, que era todo nuevo para mí, muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Pero bueno, más allá de eso me quedo nos quedamos con muchas cosas positivas que vivimos en familia y que nos ayudaron para seguir creciendo y para la vida en general. Y después a Miami, por supuesto. ¿Viniste aquí?
La verdad que ese cambio fue diferente porque fue una decisión en familia, en la cual decidimos seguir mi carrera profesional en Miami, y creo que eso significa mucho, ¿no? Elegir donde uno quiere estar y poder hacerlo hace que las cosas sean mucho más fácil. Y después de que llegué acá a Miami fue espectacular. Primero el vivir en esta ciudad increíble, y después el cariño de toda la gente del primer día. Del primer día fue impresionante, y bueno, hoy es una muestra más, el recibimiento y con toda esta gente, así que muy agradecido. Hablemos de Argentina. A life of success. Leo, yo estaba en Doha esa noche. Te vi tu sonrisa cuando te estabas levantando el trofeo. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, la verdad que explicar las sensaciones de ese momento es difícil de explicar, y encontrar con palabras lo que significó ese título, ¿no? A nivel personal, a nivel de familia, de compañero y de país, ¿no? Quedó demostrado cómo lo festejó el país, la necesidad y la gana que teníamos de que suceda, que vuelva a suceder después de tanto tiempo que había pasado. Y para mí fue especial, primero porque como para un jugador ganar el Mundial creo que es lo máximo. Ya está, lo logré. Tengo miles de trofeos, pero como este no hay. Creo que este era lo único que quería. Es como cualquiera en su trabajo, en cualquier profesional, poder llegar a lo máximo. No hay más, después del Mundial no se puede pedir más nada. Y encima yo había tenido la suerte de haber conseguido todo antes, a nivel de club, a nivel individual. Habíamos conseguido también con la selección Copa América. Era la que faltaba también, ¿no? Como cerrar toda mi carrera con ese trofeo. Y los momentos de oscuridad, de fracaso, ¿cómo tú lidias con esos momentos? Siempre intenté de sacar cosas positivas de todas esas derrotas. Primero entender que puede pasar, que es un deporte y a veces se gana y se pierde. A nadie nos gusta perder, pero es el deporte, es así, pasa en todos lados. En los peores momentos es cuando la gente que te quiere de verdad realmente está al lado tuyo. Y así fue toda mi carrera, rodeado de mi familia, de mi gente cercana, y creo que en los fracasos esos son las personas fundamentales. Muchos mortales sueñan con ser campeones del mundo, pero ese lugar en el cielo está reservado para muy pocos. Tú que lo viviste, ¿cómo se siente? Bueno, un poco lo que te decía antes, es difícil de explicar cómo se siente uno. Tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos, una sensación de que ¿Te cambió la vida? ¿La vida sigue igual? ¿Cómo cambiaron las cosas después de eso? No, cambiar la vida no, porque siempre viví de la misma manera, pero sí que es verdad que la tranquilidad de haberlo conseguido todo a nivel profesional y deportivo sí que me cambió mucho. En los últimos tiempos vemos a un Leo Messi que va más allá de la cancha. Casi ya como empresario, hay varios proyectos como Tu Bebida Más Plus, by Messi, tus hoteles Min. Entraste hace poco como socio en la cadena de restaurantes del Club de la Milanesa, que por supuesto hay uno aquí mismo en la ciudad de Miami.
¿Qué mundos te interesan más allá del fútbol? Gente alrededor mío de confianza y la cual se ocupaba un poco de todo eso. El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer, para dónde puedo llegar a arrancar. El tema empresarial es algo que me interesa, que me gusta, que me gustaría aprender, seguir aprendiendo mucho porque la verdad que no sé nada. Estoy arrancando en esto como Como empresario. siempre dediqué el 100% del tiempo a mi profesión, a mi familia, que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo. Ahora tienes también que estás trayendo un torneo a Miami de los niños de sub-16 que va a traer a algunos de los mejores clubes del mundo, el Barcelona, el Manchester City, el River Plate, el Inter de Milán. ¿Tenemos River Plate aquí? ¿Ok? River Plate. El Chelsea, además de nuestro querido, por supuesto, Inter Miami. Ese torneo se llamará la Messi Cup. Hablamos un poco de ese proyecto. Bueno, es algo que decidimos hacer con el club y darle la oportunidad también a los chicos de nuestro club que tengan la posibilidad de enfrentarse a chicos de otros lugares también, como ya lo hacen y viajan a diferentes lugares a jugar torneos. Queríamos traer algo a casa y que sean ellos los que nos visiten. Y creo que es una linda oportunidad. Creo que el fútbol, bueno, me lo podrás decir vos mejor, en Miami ha crecido muchísimo. Buenísimo. Que hoy hay muchos chicos que a muy temprana edad ya quieren jugar y por todos lados se ve practicando el deporte. Y bueno, ojalá sea una linda experiencia para los chicos que vienen, para los chicos del club y que se pueda seguir manteniendo y pueda seguir creciendo, ¿no? Que sea una linda experiencia y que la gente que participe le quede un hermoso recuerdo de este torneo y se pueda seguir haciendo. Creo que va a estar muy bueno para todos los chicos de esa edad que lo jueguen y para los que lo puedan ir a ver los partidos. Creo que van a haber partidos muy, muy lindos porque vienen equipos de toda parte del mundo y equipos muy, muy grandes. Eres un ejemplo como padre, eres un tremendo esposo, pero tú tienes un compromiso de llevar a tus hijos al entrenamiento de fútbol y luego lo llevas a sus partidos en los fines de semana. ¿Qué te sientes cuando tú ves a tus hijos jugar? ¿Tú te piensas como niño, te recuerdas ese tiempo o estás viviendo otra experiencia? No, viviendo otra experiencia, viviéndolo como padre, ¿no? Pero lo disfruto, tengo la suerte de poder acompañarlo a los entrenamientos, a los partidos, que ellos asistan a mi partido, de que estén ahí muy cerquita del terreno de juego y nada, intento acompañarlo, disfrutarlo. Ellos son apasionados del fútbol, están todo el día con la pelota, jugando y nada, me gusta que crezcan jugando a este deporte porque es el deporte que yo amo y poderle haber transmitido eso a mis hijos para mí algo muy lindo y ojalá se sigan divirtiendo mucho más y que puedan seguir jugando en el club o donde sea porque no hace falta jugar en un club para disfrutar de este deporte, así que sea donde sea que sean felices. Qué bueno, qué lindo. Me imagino que ahí es donde encuentras la mejor felicidad, siendo padre. ¿Cómo, perdón? Me imagino que ahí es donde encuentras la mejor felicidad. Sí, obvio. Obvio que el tener tiempo para poder disfrutar de ellos, de mi mujer, de mi familia,
La verdad que disfruto muchísimo, como dije recién, lo intento acompañar no solo en el fútbol, sino en todo lo que haga falta. Me perdí muchas cosas por la profesión, porque muchas veces estaba en concentraciones, en partidos, me he perdido cumpleaños o algún tipo de fiesta y hoy por hoy disfruto mucho más de esos pequeños momentos que por ahí por partido no lo podía hacer, así que hoy tengo la suerte de disfrutar de todo eso y bueno, lo hago. Y sin lesionarte, ¿otros deportes? ¿Baloncesto, paro? ¿Cuál te gustan? La verdad que me gusta mucho todo en general. Me gustan los deportes, me gusta mirar. Desde que llegué a Miami aprendí mucho más de fútbol americano, sobre todo porque básquet, tenis, pádel, lo seguía, fútbol americano. No tanto. Por ahí siempre lo que veíamos era la Super Bowl, el último partido Exacto. y hoy se sigue mucho más la liga regular. Mis hijos en el colegio juegan al fútbol americano en el patio y bueno, con ello fui aprendiendo, así que bueno, miro un poco todo en general. ¿Y cómo has vivido el pasado en Miami, en el MLS, ahora que has revolucionado este país, que no se fijaba tanto en el fútbol? ¿Cómo ha sido esa experiencia de venir al MLS y a Miami, cambiando la dinámica aquí en los Estados Unidos? Bueno, la verdad que es una experiencia espectacular porque no solo el Club Inter de Miami creo que ayudó a que la ciudad dé un cambio en ese aspecto, sino que creo que toda la MLS hizo un cambio general, importante. Nosotros tenemos la suerte de jugar con todos los estadios llenos en todos lados, que la gente de la ciudad que vayamos siga a su equipo y que esté en cada partido. Creo que el fútbol en general en los Estados Unidos ha crecido muchísimo y se refleja cada fin de semana. Obviamente Miami tiene tu corazón capturado porque recientemente renovaste tu contrato hasta el 2028. Y por supuesto, yo creo que están construyendo un estadio nuevo en la ciudad de Miami. Yo creo que están construyendo un estadio nuevo en la ciudad de Miami. Sí. ¿Estás contento en estrenarlo ahora? Hace poquito estuve justamente ahí. Eso es lo que en las vimos. obras, y la verdad que parece ser impresionante. Mucha ansiedad, mucha ganas de poder ya estar jugando ahí. No queda un poquito todavía, pero, Muy poco, muy poco. pero bueno, si Dios quiere el año que viene estaremos ahí. Y sí, el hecho de seguir, de renovar, seguir acá, viviendo en Miami, en el club, va de la mano con todo eso que hablamos recién, ¿no? Lo bien que estamos, lo bien que está la familia, lo bien que está mi mujer, mis hijos, y bueno, poder seguir ayudando en el crecimiento del club y que se sigan viniendo cosas lindas. Yo sé que hasta ahora no has dicho si vas a jugar en el Mundial, pero es significativo que el Mundial va a estar aquí en los Estados Unidos. Aquí tenemos a Gianni de FIFA, que está aquí con nosotros. ¿Cómo tú ves el Mundial impactando al fútbol en los Estados Unidos? Bueno, yo creo como que ya pasó en el 94 cuando se jugó el Mundial en Estados Unidos, que fue algo espectacular y que hubo un punto de partida a partir de ese Mundial en la Liga de Estados Unidos. Yo creo por lo que espero y me imagino que este Mundial va a ser extraordinario por todo lo que es capaz, lo que puede llegar a ser capaz de Estados Unidos a nivel organizativo, a nivel de estadio, de gente que venga a ver a sus selecciones y creo que es un momento importante para todo el fútbol de Estados Unidos en general, el cual ojalá se sepa aprovechar para seguir creciendo.
pero tengo la expectativa de que muy alta de que el Mundial va a ser algo extraordinario porque bueno, Estados Unidos está preparado para hacerlo de esa manera. Así es. Y Miami está preparado también para hacerlo. Leo, ¿piensas en tu legado o es demasiado pronto? ¿Piensas en tu legado o es demasiado pronto? En tu legado. ¿Piensas en él? No, está bien. Tengo un quilombo con el micrófono. ¿Piensas en el legado o es demasiado pronto? Creo que es demasiado pronto. Sí, no, tampoco es algo que pienso y ni me preocupo o imagino, ¿no? Intento de disfrutar el día a día, de disfrutar de lo que hago, que soy un agradecido de poder hacer lo que amé de chiquito y sabiendo también de que el tiempo pasa, entonces hoy por hoy disfruto más de todas esas pequeñas cosas que por ahí cuando uno es joven no le da importancia o pasa muy rápido y pienso en lo inmediato, en el día a día, en el disfrutar más que en lo futuro, en lo que se venga o en lo que se pueda llegar a venir, ¿no? La verdad que no es algo que haya pensado ni, ya te digo, ni me preocupe tampoco, ¿no? En el momento que me retire, que pasen los años, seguramente yo mismo voy a valorar mucho más todo lo que hice en mi carrera y lo que logré a nivel profesional, pero bueno, hoy es el momento de seguir disfrutando y de seguir jugando. Última pregunta y lo más difícil. Tienes 11 años, eres un chico de 11 años y tienes una opción. Venir a ver a Leo Messi hablar al público de Miami o ir a jugar un juego en tu club. ¿Qué tú decides? No, siempre me costó mucho más todo esto de hablar en público, de hacer este tipo de eventos, pero lo mío siempre fue jugar y es lo que hice. Lo que hice de chiquito y lo que siempre soñé muy chico, ¿no? Ser profesional, poder dedicarme a esto. Pero bueno, la verdad que hoy estuve muy bien, la pasé bien, no me costó tanto. Gracias. Tienes un buen entrevistador. Muy bien. No, y bueno, como dije al principio, cuando uno se siente cómodo y respaldado de todo este cariño, siempre es más fácil. Ahí te lo digo. Te hice la pregunta por una razón. Porque mi hijo, que es futbolista de 11 años, tú lo conociste una vez en un partido, tuvo la opción de venir a verte o jugar. Y escogió jugar. Eligió jugar. Está Así muy bien. que... Todo bien. Ahora tenemos una sorpresa para ti, Leo. Tenemos a invitar a la tarima aquí Jorge Mas e Ignacio González para darte un regalo especial. Por favor, suben. Hace mucho tiempo que he teniendo el deseo para darte y entregarte esto por todo lo que tú has hecho para nuestra gran ciudad, para nuestro país, para el mundo de fútbol. Gracias. Grande, Leo, grande. Muy feliz de estar viviendo en esta ciudad y poder tener esta distinción para mí es un honor muy grande, así que... Te queremos. Bien. Gracias. Bueno, quiero compartir y quiero decir algo de nuestro capitán del Inter Miami, nuestro número 10. Esto es un pequeño obsequio de esta ciudad que tú has capturado los corazones de todos nosotros. Así es. Pero esto es una bienvenida no solamente para ti, pero para Antonella, para tu bella familia, para que siempre se puedan sentir aquí en tu casa. Muchas gracias. Y por supuesto para el nuevo estadio que vas a estrenar pronto en Miami. Gracias, Leo. Gracias.
Gratulación. ¿Qué quiero decir? Gracias, Leo. Y ahora para... Quiero. Y ahora para cerrar, Leo, yo quiero decirte que... Quiero decirte, Leo, como uruguayo, que a mí me emociona esto. Y un poco este era nuestro mundial. O sea, cuando esto comenzó, teníamos un sueño con Francis. Y el primer sueño era tenerte a vos en este escenario. No te imaginas la alegría que teníamos ese día cuando Jorge, tu papá, nos confirmó que venías. O sea, y somos parte de toda esa gente que vos alegrás sin ni siquiera darte cuenta del impacto que tenés en esa gente. Y sobre todo para mí, sos el símbolo de que si uno lucha y uno no se rinde, los sueños se pueden cumplir. Todos tenemos sueños. O sea, Francis con transformar la ciudad de Miami, Jorge como un visionario del Inter, y nosotros tenemos este sueño de hacer este lugar para unir a la gente, para poder dar un mensaje que no importa si pensamos distintos, acá se trata un poco de eso, de dar alegría, de poder inspirar, y vos sos el máximo ejemplo de eso. Así que gracias. Gracias. Bien. Gracias, Jorge. Gracias.